Claramente su misericordias, como el día de hoy, es nueva para cada uno de nosotros. Y así será por siempre, porque Él es bueno. Pues mira, hoy toca el tema 3. Hoy se termina esta serie pequeña. Te recuerdo las dos anteriores. La primera se llamó El hombre indeciso, el cual dice que no decide. Y después el tema 2 se llamó Decisiones. Y conforme a tu decisión viene un proceso que se llama la siembra y la cosecha, en base a tu decisión. Hoy tenemos un tema nuevo que se llama Sanar a través del amor. Dios es amor. Amén. Su esencia es el amor. Todo lo que Él ha hecho, lo hizo por amor. Si te trajo de donde andabas, lo hizo por puro amor. Si te sanó, lo hace por puro amor. Entonces, hoy tenemos un tema especial que dice sanar a través del amor. Abre tu Biblia, Hechos 7:49. Hechos 7:49. Dice que el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. Pero se pregunta la palabra de Dios: ¿qué casa me edificarás? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? Dice el Señor. Pero si tu ser, mi alma está enferma, ¿cómo edificaremos casa a Dios? ¿Cómo el Señor encontrará el refugio en tu ser, en mi ser? ¿Cómo? Si estamos enfermos. Padre, a ti sea la honra y gloria, Señor, por siempre. Tú eres el Dios de las oportunidades. Tú tienes el control del tiempo, la vida, Señor, de cada uno de nosotros. De todo aquel, Señor, que nos está viendo a través, Señor, de este medio de comunicación. Gracias, Señor, por esta oportunidad que tú das siempre, Señor. Y que atraes siempre a tus hijos que están despiertos, obedientes, Señor, queriendo y buscando tu verdad. Gracias, Señor, porque nos envías al lugar donde tú hablarás nuevamente a tu pueblo a través de tu mensajero, Señor. Bendito Padre, que hoy que cada uno de nosotros, Señor, se reciba el consejo, la palabra, la verdad, Señor. Y esa palabra sea guardada, atesorada en cada corazón. Y no desperdiciemos nunca toda oportunidad que tú nos das en vida de poder escuchar tu palabra y tu verdad, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, así sea el día de hoy. Amén. Amén. Gloria al Señor. Pues en Hechos 7:49, digamos que nos pinta muy bonito la situación, ¿verdad? Pero el Señor nos dice: ¿qué casa me estás edificando? ¿O cuál es el aposento, el refugio, el reposo donde yo estaré en ti? Pero pasa
una situación, dicen los jóvenes, hay una situación. Estamos enfermos. ¿Estás enfermo, hermano? Pregunta, ¿estás enfermo? Porque si estás enfermo en tu ser, ¿cómo crees que vas a poder edificar casa a Dios? ¿Cómo crees que el Señor encontrará refugio en tu corazón si estamos enfermos? Dice la palabra del Señor que la casa no era destinada a vivir en ella, no era para ser habitada, sino a ofrecer solamente refugio contra la inclemencia del sol abrasador, contra la lluvia, y hacer un lugar para dormir. Casi siempre la casa era de un piso en aquellos tiempos. Contaba con un solo espacio amplio, construido de piedras y adobes. Estaba revocado y el suelo por lo general era de barro. Las casas de varias habitaciones daban todas a solo un patio. Lo mismo que los establos y los almacenes. En este patio se hallaban los hornos y las cisternas en aquella época. Se construyó un tipo de casa que podía tener en él un piso superior. Las comodidades domésticas a las que ante todo pertenecían a los que vivían en esa casa. El que tenía una casita que tenía un piso más era porque tenía comodidad esa persona. Amén. Eso era en aquellos tiempos. Fueron de especial importancia en el cristianismo por mucho tiempo atrás, porque las asambleas de la comunidad tenían lugar entonces en las casas. Hechos 2:46 dice: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¿Dónde lo hacían? En las casas. Toda la comunidad es un edificio de Dios. Porque en 1 Corintios 3:9 dice: porque todos nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Los cristianos, las familias cristianas, todo aquel que se reúne como familia en todos los lugares, son familias de Dios. Nosotros que nos reunimos en este lugar, somos una familia de Dios. Y eso donde lo podemos ver en Efesios 2:19. Porque dice: así que ya no sois extranjeros, ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios. Miembros de la familia de Dios. Y yo hacía la pregunta: ¿qué casa estás construyendo para Dios? ¿Qué casa estás haciendo? ¿Cómo está esa construcción en tu vida?
¿Qué estás haciendo tú para que el Señor les dé su refugio en ti para el Señor? ¿Qué estás haciendo? Pero la pregunta era también, pero estás enfermo. Hoy en día hay mucha enfermedad. Enfermedad física, ¿verdad? Que es la más visible. Pero hay muchas enfermedades del alma, espirituales, que la persona carga ahí con esa pesadumbre en su vida. Pero lo vemos nosotros con nuestros ojos naturales, podríamos ver que están aparentemente bien. A simple vista decimos se ve bien, ¿verdad? Mas no sabemos qué enfermedad tenga o traiga o tiene. ¿Estás enfermo, hermano? Mira, la enfermedad, el origen primero de la enfermedad y de la muerte debe ser buscada evidentemente en el pecado y en la caída del hombre. Hecho a imagen de Dios por una creación perfecta, porque estaba destinado a una vida fabulosa y eterna, y no solo a los sufrimientos físicos y morales a las que se haya sometido por el pecado, la enfermedad. La muerte hizo su aparición con las enfermedades y dolencias que llevan a ello. Por eso en Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así pasó la muerte a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Qué casa le estamos construyendo para Dios? Porque Él nos pregunta, ¿qué casa me estás construyendo? Está claro asimismo que la violación de las leyes físicas y morales conduce con mucha frecuencia a la enfermedad y al desequilibrio psíquico. ¿Por qué? Porque te hace y te lleva a entrar a cosas malas como el alcoholismo y a desviaciones sexuales en el hombre, mujer. ¿Por qué? Porque has violado las leyes físicas y morales. En cambio, el respeto a los mandatos divinos tiene con gran frecuencia el efecto de mantenerte en salud. Amén. Proverbios 4, del 20 al 22 dice, hijo mío, está atento a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos. Guárdalas en medio de tu corazón. ¿Por qué? Porque son vida a los que la hallan y medicina a todo su cuerpo. ¿Te sientes enfermo? Ya sabes lo que tienes que hacer. Ya sabes dónde encontrar la medicina a todo tu cuerpo. Entonces, la enfermedad puede ser asimismo el castigo de un pecado concreto, algo
que se haya hecho terriblemente en tu vida, un pecado terrible, es un castigo, es una enfermedad. O puede provenir de las faltas de los padres, dice en Éxodo. Y puede también alcanzar a los cristianos que no se juzgan a sí mismos, abandonando sus desobediencias. ¿Por dónde puede prevenir? Porque el varón, mujer, hijo de Dios, no se juzgan. No se pregunta en sí mismo, ¿qué estoy haciendo? ¿Estoy haciendo las cosas bien o me estoy desviando? Pero como no se pregunta, no se juzga el mismo, entonces muy prácticamente abandona. Si obedecía, va a empezar a desobedecer. Sin embargo, la Biblia destaca que no toda enfermedad es necesariamente el resultado de un pecado personal. No toda enfermedad, dice la palabra de Dios, no toda enfermedad es necesariamente el resultado de un pecado personal. Tenemos ejemplos claros. El más común y conocido, ¿verdad? Dice Job. Todos nos vamos a Job. Era íntegro, era una persona recta, era temeroso de Dios, apartado del mal. Hasta el punto, dice la palabra del Señor, que no había ninguno como él en toda la tierra. Qué gran varón, ¿verdad? Ejemplar. Y entonces, ¿por qué le pasó lo que le pasó? Pero no toda enfermedad, dice, es resultado del pecado en la persona. Pero con todo eso que era Job, con todo eso, Dios tuvo a bien mandarle una prueba. Pero ¿para qué fue esa prueba que estaba pasando Job si él no hizo nada malo? Él era un caballero recto, temeroso. Bueno, hermano, las enfermedades a veces Dios envía para tu crecimiento espiritual. Se lo mandó a Job para un crecimiento espiritual. ¿Y Job pasó la prueba? Job pasó la prueba. Perdió todo en un instante, todo lo que tenía. No renegó jamás del Señor, se mantuvo firme. Y Dios le devolvió mucho más de lo que él tenía. El caso de Pablo, le fue puesto un aguijón en la carne, dice la palabra del Señor, no porque hubiera pecado. Hermano, hay cosas que suceden, el Señor pone algo, pero no porque hubieras pecado, sino porque para guardarle en él el orgullo. Dios sabía que Pablo, un hombre estudioso, conocedor de la palabra, era un máster de conocimiento en aquel entonces. Dios sabía que tenía algo de orgullo este varón. Y entonces dice, le puso esa dolencia en su cuerpo.
para que cuando ese orgullo empezara a resaltarle, quererle brincar, el aguijón le decía: quieto, no eres nada, yo soy tu sanador, el que te cuida. Y entonces se doblaba. La obra de Cristo, el Mesías, llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y por su llaga fuimos nosotros curados. Capta bien, hermano, ¿eh? Por sus llagas fuimos curados. La sanidad en la actualidad. Ningún cristiano debe dudar de que Dios puede sanar hoy, así como lo hizo en tiempos pasados. Cristiano, no debes dudar. La cuestión es saber, en base al Nuevo Testamento, si es su voluntad. Entonces, ¿qué debe hacer el cristiano en caso de enfermarse? El enfermo es llamado a que se examine a sí mismo para distinguir o discernir el sentido de la prueba y confesar todo pecado que le muestre el Espíritu Santo. ¿Estás enfermo? Dice, tienes que examinarte a sí mismo. Por eso en Corintios 11, 30 al 31 dice, Primera de Corintios: por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen, muchos no pueden, fallecen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. ¿Y qué se hace aquí en la congregación? Cuando alguien está enfermo, pide una oración, ¿verdad? Le mandan el aviso a la ujier. La ujier pasa la nota. El pastor ve y lee que un hijo de Dios está pidiendo oración porque hay una terrible enfermedad en su vida. Tiene que llamar a los ancianos de la congregación, ya que su sufrimiento es el sufrimiento de toda la congregación. Amén. Tu sufrimiento es el sufrimiento de toda la congregación. Y es por eso que se ora todos los hermanos por este varón o esta mujer que está pidiendo el auxilio, la sanidad en su ser, la resolución de algún problema. Llama a los ancianos de la congregación y que oren. Eso es lo que se hace, ¿verdad? Bien, es la oración de la fe la que sana al enfermo. Los ancianos oran, los hijos de Dios oran, hombre o mujer. Entonces, la oración de fe de los que oran, más la fe que debe tener el que está pidiendo
la ayuda, ¿verdad? Si no tiene fe, pues ahí va a quedar la oración. Recuerda, todo lo que se hace, Dios descendió de los cielos, se hizo carne entre nosotros en la humanidad, llevó su palabra, se cansó. Bueno, viajaba mucho, caminando en aquellos entonces, con ese sol abrasador, ¿verdad? Él siguió adelante. Yo creo que pasó con muchas calamidades en aquellos entonces. Todo ese esfuerzo, todo lo que él hizo, lo hizo por amor siempre. Porque el amor es la esencia de todo, de todo, de todo. El amor es lo que mueve a todo, en la familia, en los hijos, entre amigos, en todo. El amor siempre debe estar. Por eso la palabra de Dios te dice, si no hay amor en ti, si no hubiera amor con el pastor Frank, con los pastores de la iglesia, y el que está pidiendo la ayuda, no se le hiciera caso, se le hiciera así, pásale, a ver, oren por él. Luego se iba a sentir un vacío total. Pero todo lo que hagamos, todo lo que hagas siempre, hazlo por amor. Y ese amor es el que descendió desde los cielos. Ese amor se hizo carne. El amor en el Nuevo Testamento se traduce como un término griego, dice que es ágape. Se origina el amor de origen divino, del Padre al Hijo. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. ¿Quién? El Padre al Hijo. Amor del Hijo hacia la iglesia. Amor del Hijo hacia la iglesia. Dios no quiere que tú y que yo estemos enfermos. ¿Te gustaría estar enfermo? No, de los que han pasado enfermedad dicen, no, por favor, ya estuvo, ¿no? Ni una enfermedad más en mi vida. Porque ya sabe, siente lo que es una enfermedad, y de las que son terribles, no se diga. Nadie quiere estar enfermo. Bueno, Dios no quiere que tú y yo estemos enfermos. Mira lo que dice Éxodo 15, 26. Éxodo 15, 26. Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oídos a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, entonces ¿qué va a pasar? Ninguna enfermedad de las que le envié a los egipcios te enviaré a ti. ¿Por qué? Porque yo soy Jehová, tu sanador. ¿Y eso cómo va a ocurrir? Si oyeres. Si hicieres. Si guardares. Entonces dice,
esas enfermedades que fueron para los egipcios no llegarán a tu vida. ¿Por qué? Porque yo soy Jehová, tu sanador. ¿Lo crees? Amén, gloria al Señor. Así debe ser, amén. Porque ¿quién lo dijo? El Señor. Pero si no estás atento, por eso te llegan las enfermedades. Él dijo, no llegará a ti ninguna enfermedad si oyeres, si guardares. Dios, Él es nuestro sanador. Tarde o temprano, hermano, tarde o temprano, tendrás diversos ataques. Tarde que temprano, Satanás te hará pensar que la enfermedad es parte de tu crecimiento, de tu proceso que llevas aquí en la vida, en la búsqueda de la salvación en Dios. Satanás te hará pensar. Desde Adán y Eva, por el pecado entró a la persona. No es el plan de Dios de que tú vivas o estés enfermo, de que tú vivas o estés en pobreza, de que tú estés o vivas en escasez. No es el plan de Dios. La enfermedad no es parte de nuestra naturaleza. En todo proceso de los israelitas, Dios fue su sanador. En todo tu proceso en la vida de búsqueda de las cosas de Dios, Dios es tu sanador. Amén, amén. Solamente el que está percibido capta la enfermedad, cualquier mal que atormenta su cuerpo, su corazón. Su origen proviene y es provocado por Satanás. Isaías 53:5 dice: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. ¿Por qué fuiste entonces curado, hermano? Por sus llagas. Y entonces, ¿por qué estás enfermo? Si por sus llagas fuiste curado. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se juntaron allá en el cielo para enviar a alguien a la tierra, se juntarían los ángeles más poderosos de aquel entonces en el cielo. Dijo Dios: tengo que enviar a alguien allá en la tierra porque se va a poner fea la cosa. Nadie alzaba la mano. Mas el Señor Jesús dijo: envíame a mí, yo bajaré. Descendió desde los cielos un ser hermoso, ¿verdad? Celestial. Abandonó todo su señorío y poder y se hizo
como todo hombre. Mas Él no pecó, mas Él se guardó, se mantuvo firme siempre. Para limpiarte de toda culpabilidad. Aquel que te purifica desde el momento en que creíste en Él. Él te purifica cuando creíste en Él. Si crees en Él, Él te purifica. Él quitará todas las enfermedades. Escúchame bien. Él quitará todas las enfermedades de nuestro corazón, de nuestro cuerpo, de tu piel, de tus órganos, de tu cabeza. Todo esto es porque tenemos el Espíritu Santo con nosotros. Él te quitará toda enfermedad, porque por sus llagas fuiste y somos curados. Si lo crees. Y entonces, hubo varias cosas que se liberaron cuando fue crucificado el Señor en el Calvario. Porque Él cargó toda maldición, toda enfermedad, todo pecado. Jesús fue el que cargó todo. Él se echó la culpa de todo para que tú y yo tengamos sanación. Porque Él liberó perdón de nuestros pecados. Porque con sus sangre nos liberó de todo mal. Porque quitó la maldición del pecado de nuestra vida. Quitó el poder de la muerte. Nos dio el acceso a la presencia de Dios. Porque Él pagó el precio de nuestra sanidad. Todo eso se desató en esos momentos, en ese calvario que tuvo. La voluntad de Dios es que tú, todos nosotros estemos sanos. Vivir libre de la enfermedad. La pregunta, ¿por qué hay enfermos? Principalmente porque son los demonios los que le originan todas las enfermedades en forma directa o en forma indirecta, ¿verdad? Entonces, es necesario crecer en nuestro interior en el conocimiento de Dios. Porque Él quiere que estemos en salud. Jesús vino a deshacer todas las obras de las tinieblas. Vino a deshacer toda obra de tiniebla. Las enfermedades en un cristiano son originadas desde un espíritu malo y por el desconocimiento del cristiano. Por el desconocimiento del cristiano, por eso se originan todas las enfermedades. Porque la sanidad es para los hijos. ¿Eres hijo de Dios? Dios te da a ti la sanidad. Porque estás en el conocimiento de Dios y Él dice que Él jamás te enviará enfermedades en tu vida. Porque Él es tu medicina. Pero si tienes el desconocimiento, no sabes. Por eso pasa lo que pasa. No importa el tamaño de tu enfermedad. La palabra dice
que por sus llagas fuimos curados. Pero si eso lo desconoces, no tienes conocimiento de la palabra del Señor. Desconoces. Y Él te lo dijo: por mis llagas fuiste curado. Pero si escucharas, ¿cómo hago para que la enfermedad se remueva, se quite de mi vida? ¿Cómo hago entonces? ¿Qué vamos a hacer? Varón, mujer, cristiano, hijo de Dios. Primero tienes que buscar el conocimiento, que es la voluntad de Dios para ti y para mí. Busca el conocimiento de Dios. ¿Por qué? Porque el pueblo perece por falta de conocimiento. Busca el conocimiento para que puedas remover, quitarte esa enfermedad. El desconocimiento de la voluntad de Dios te mantendrá enfermo. El desconocimiento te hará pensar que sigues enfermo. Te hará pensar que estás enfermo. Te mantendrá enfermo. ¿Por qué? Porque desconoces. Segundo, hay una ley que es la ley de la semilla. Es la clave para la sanidad de tu cuerpo. Tu cosecha es la que sembramos. La palabra de Dios es la semilla. Si la semilla, que es la palabra, no entra, no la guardas en tu corazón, ¿qué vas a cosechar? Si Dios te da la semilla, la palabra, y tú tienes que recibirla, tu tierra preparada, guardarla para que ahí germine, produzca, crezca. Pero si la desechas, ¿verdad? El principio de tu sanidad es la que tú siembras en tu corazón. El principio de tu sanidad es la que siembras en tu corazón. Es la palabra de Dios. Si tú no guardas la palabra de Dios tantas veces que la has escuchado, tantas oportunidades que has tenido, has escuchado, y no has guardado la semilla, es por eso, como en la predicación pasada, ¿verdad?, que la semilla cayó en tierra que tenía piedras, la otra que cayó a la orilla del camino y la otra que cayó en tierra firme, tierra buena. Así es. La pregunta principal para este tema es: ¿quieres ser sano? ¿Quieres realmente ser sano? Sanar tu corazón. ¿Quieres sanar tu cuerpo de toda dolencia? ¿Quieres verdaderamente ser sano? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Primero, dice la palabra del Señor, óyela.
Segundo, recíbela. Tercero, practícala. Jesús es la semilla de vida. Cree y di, hasta hoy estoy enfermo, porque el Señor hoy me ha sanado. Dilo, di, hasta hoy he estado enfermo, porque hasta hoy he entendido que el Señor ya me había dado la sanidad en tiempo atrás. Mas como te ha faltado, has tenido el desconocimiento, no lo sabías, ¿verdad? Pero el Señor ya te lo ha dado, la sanidad de tu enfermedad. Él te ha sanado. Proverbios 4 del 20 al 22. Escucha bien, hermano, hijo, varón, mujer, lo que el Señor nos dice en Proverbios. Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida. ¿A quién? A los que la hallan. Pero si no buscas, pero si no pones oído, pero si no guardas, porque entonces es medicina a todo tu cuerpo. Si la hallas, será medicina a todo tu mal que tengas, a todo aquello que te pase, a todo. Porque es medicina. Amén. Pero por falta de desconocimiento caemos en ese punto. Por falta del desconocimiento. Pero si hoy, a partir de hoy, el que esté despierto diga, hasta hoy he estado enfermo, hasta hoy, porque entonces pondré oído a las razones del Señor. Hoy no se apartará jamás la verdad de mi vida. Hoy empezaré a guardar todas sus razones del Señor, porque sé que los que la hallan son vida. ¿Y tú quieres estar enfermo? Nadie quiere estar enfermo. Y si creyeres lo que está aquí escrito, palabra de Dios, si creyeres verdaderamente, entonces no ocurriría lo que sucede en tu vida. Se escucha duro, ¿verdad? Pero es la verdad. Cuando lees, ¿cuándo? Cuando lees, ¿cuándo? ¿Quién sabe? La palabra, que es la semilla, que se van acumulando en tu vida. La palabra de Dios producirá vida. Y es medicina para tu cuerpo. Cuando lees, cuando buscares, ¿y lo hacemos? Cuando lo hagas, ¿no? Entonces cambiamos. Cuando lo hagas, entonces será medicina para tu vida.
Entonces tienes que hacer unas cosas básicas, hermano, que lo leímos en el proverbio. ¿Qué tienes que hacer entonces para que no estés enfermo? Tienes que tener conocimiento. Tienes que sembrar la semilla en tu corazón. Tienes que tener fe en su palabra. Dios te dice: inclina tu oído a mi palabra. Inclina tu oído. Pero ¿qué hacemos? Nuestro oído está tapado. No queremos escuchar. ¿Qué es inclinar? Es poner atención a lo que está diciendo el siervo, el mensajero del Señor, aquí o en otro lugar donde su palabra sea dada. Inclina tu oído. Si sigues teniendo o tienes un corazón dividido, indica que tu corazón está atormentado. Es como el indeciso. No se decide. Si sigues teniendo o tienes un corazón dividido, indica que tu corazón sigue estando atormentado. No te decides. No quieres escuchar. No os interesa. Entonces, por eso no has hallado, dice el Señor, la vida, porque la vida la encuentran los que la hallan. Él te dice: pon oído atento. Pero si te estás durmiendo o estás distraído, pon tu mirada fija en la palabra. Pon un corazón que atesore las verdades. Pregunta para el pueblo: ¿qué semilla hay en tu interior? ¿Qué semilla hay en tu interior? Por eso en el versículo principal el Señor dice: ¿qué casa me estás construyendo? ¿O qué cosa me estás haciendo para que yo descanse el reposo que quiero tener en ti? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué semilla hay en tu interior? La otra pregunta: ¿a dónde está tu verdadera atención? ¿Está en las cosas de Dios? ¿A dónde está tu atención? No es la voluntad de que estés enfermo. Si tú siembras la semilla de la palabra, esta producirá vida que no la tienes. No es la voluntad de Dios que estés enfermo. Si tú siembras la semilla de la palabra, esta producirá vida. Escuchemos siempre que Él da la vida. Tú no tienes por qué estar enfermo, hermano.
No es la voluntad de Dios. Si tú siembras la semilla de la palabra de Dios, tú no estarás enfermo, hermano. ¿Por qué? Porque aquí está escrito. Porque aquí está escrito. Pero como hay falta, hay un desconocimiento que el Señor ya pagó todas tus pecados. Él te ha dado la sanidad total de tu cuerpo si oyeres, si buscares, si guardares. Entonces encontrarás vida. Amén. Gloria al Señor. Bendito Padre. Gracias, Señor, por esta oportunidad que tú das siempre, Señor. Gracias, Señor, por este privilegio que tenemos, Señor, de exponer, traer, Señor, tu palabra a tus hijos, Señor, a todas las ovejas, Señor, que vinieron preparadas, Señor, para recibir, para comer de tu verdad. Dios del cielo, que cada uno de, Señor, tus hijos guarde, atesore siempre tu verdad. Hayan puesto oído atento, Señor, y guarden siempre tu verdad. Y esa verdad, Señor, dice tu palabra que tú entonces harás libre a los hijos. Esa verdad, Señor, fortalecerá siempre y aumentará toda fe, Señor. Esa verdad, Señor, nos hará llenar siempre de esperanza. Gracias, Señor, por este tiempo en vida que tú has dado, Señor. Y por el privilegio, Señor, por ser parte, Señor, de dar, Señor, siempre tu palabra a tus hijos. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, Señor. Amén.